Buenos días. Mientras voy poniendo la presentación, voy a presentarme. Mi nombre es María Jimena Soutelo, soy médica endocrinóloga especializada en diabetes y hoy vamos a hablar en este segundo seminario sobre prolactina. Saco entonces mi imagen y les voy a ir mostrando todo lo que vamos a hablar. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar de los objetivos, la estructura de la prolactina, su receptor, cómo es regulada su síntesis y secreción, sus diferentes funciones y, como siempre, vamos a hablar de un correlato clínico. ¿Cuáles van a ser mis objetivos? ¿Qué voy a querer que ustedes logren después de ver esta charla? Bueno, conocer la estructura de la prolactina, su regulación y las principales funciones de la misma, tanto a nivel del sistema reproductor, homeostático y también inmunológico. Reconocer a la hiperprolactinemia, es decir, al exceso de prolactina, como un factor de diversas alteraciones reproductivas. Y por último, utilizar los elementos fisiológicos para realizar la evaluación de los niveles de prolactina. Comenzamos entonces con las generalidades y la estructura de la prolactina. La prolactina se sintetiza y se secreta por las células lactotropas de la adenohipófisis. Es un polipéptido de 199 aminoácidos y existen diferentes variables de prolactina. En realidad, la prolactina proviene de un gen ancestral que va a dar origen tanto a prolactina como también a la hormona de crecimiento, en inglés GH, su abreviatura en inglés es GH, y también la lactógeno placentaria. Prolactina hablaremos hoy, en el seminario 6 hablaremos sobre GH, que también lo van a ver conmigo, y en embarazo hablarán de lactógeno placentaria. Si bien se trata de tres hormonas diferentes, comparten cierta similitud en estructura y también en algunas funciones. Les había dicho que había diferentes variables de prolactina. Y repasemos, entonces acá tenemos la adenohipófisis, que van a estar los lactotropos. Los lactotropos van a sintetizar y secretar prolactina. La prolactina libre dijimos que es un polipéptido de 199 aminoácidos que como estructura monomérica va a poder unirse a su receptor de membrana y por lo tanto va a ser la hormona activa. Representa la mayor concentración de prolactina. Después tenemos la pig-prolactina, que no es otra cosa que dos monómeros juntos, es decir, se forma un dímero. Ya esta unidad, este dímero, no puede unirse al receptor, por lo tanto va a ser totalmente inactiva. Y tenemos las formas de big prolactina, y esto se debe al alto peso molecular de las mismas, que pueden estar unidas a una inmunoglobulina, inmunoglobulina G, o también a la inmunoglobulina A, o también formar un conglomerado de prolactina, que obviamente ninguna de las tres variables va a poder unirse a su receptor y por lo tanto van a ser variables inactivas. Estamos hablando de un polipéptido y todo péptido u hormona proteica se va a unir a un receptor de membrana. Y acá tenemos al receptor de prolactina. Tiene una porción extracelular donde se va a unir la prolactina, una porción intramembranosa y una intracelular. Cuando el monómero de prolactina se une a estos dominios, al dominio 1 y 2 de este compartimento extracelular, va a producirse un cambio conformacional que va a facilitar la fosforilación de una proteína JAK, ¿sí? Que a la vez va a fosforilar a una STAT. Se dice que tanto prolactina como GH pertenecen a las familias de receptores
JAK-STAT. Esto va a producir diferentes cascadas de fosforilación que va a favorecer la transcripción, ¿sí?, a diferentes genes y producir sus diferentes efectos. Clásicamente se decía que prolactina es sinónimo de funciones en mama. Fueron las primeras funciones que se vieron, son las más estudiadas, pero gracias a la biología molecular hoy se sabe que hay muchos receptores de prolactina en diferentes órganos, principalmente ovario, útero, aparato reproductor masculino, pero también los encontramos en tracto intestinal, páncreas, corazón, timo y adrenal. Y en base a esto es que vamos a ver las diferentes funciones que tienen prolactina. Hablemos un poco de su secreción, y en esta diapositiva le dejo la información básica que deben de conocer. Prolactina, como todas las hormonas, tienen un ritmo circadiano, es decir, un ritmo que va a durar 24 horas. Tiene una cierta pulsatilidad, y en este caso su máxima expresión o su máxima secreción es durante la noche, ahora ya lo vamos a ver, siendo mínima a las 16 horas. En el hombre su secreción es más tónica, pero en la mujer vamos a ver que está ligado al ciclo menstrual. En rangos generales, eso va a depender de cada kit, de cada laboratorio, las concentraciones plasmáticas rondan entre 5 a 20 nanogramos mililitros. Y como ven, también la podemos encontrar en líquido amniótico, en leche y en líquido cefalorraquídeo. Repasemos entonces de vuelta un poquito más específico el tema de su secreción. La secreción, como bien dijimos, es pulsátil y sigue el ritmo circadiano bajo el control del núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Es decir, va a tener su secreción ligada a la luz, oscuridad, sueño, vigilia. Y acá tenemos un gráfico de la secreción de prolactina. Como bien habíamos dicho, su máxima se libera en pulsos y su máxima secreción se produce alrededor entre las 3, 4 a 7 de la mañana, 7, 8 de la mañana, y luego va a descender. El sueño estimula la secreción de prolactina. Entonces, esto es importante que lo recordamos porque después vamos a ver cuándo solicitamos prolactina y tenemos que tener en cuenta también su ritmo circadiano. Algo que es importante, que en general lo pedimos que el paciente se saque sangre en ayunas para medir prolactina, porque como vemos, la comida, los alimentos aumentan la secreción de prolactina. Como la hiperprolactinemia también estimula el apetito. Y esto se vio sobre todo en animales de experimentación. Sí, esto aparentemente no tendría que ver con la prolactina en sí, sino por la acción de la dopamina. Y recuerden la dopamina porque vamos a ver la gran importancia que tiene en la misma. Entonces, la ingesta de alimentos también favorece la secreción de prolactina. ¿Y quién regula prolactina? Prolactina está altamente regulada por factores estimuladores y obviamente por factores inhibidores. No en vano, van a ver en la diapositiva que hay algunas que están en mayúscula y en negrita. Esas son las que no nos podemos olvidar, ¿sí? Y que tienen una gran importancia. Y después tenemos las demás, que obviamente todas son importantes, todas las deben de conocer, pero las que están en negritas son las súper importantes. Vimos que el sueño estimula la secreción de prolactina, el ejercicio a través de la acción, recuerden que el ejercicio es una situación de estrés y también todo el aumento de la liberación de catecolaminas van a estimular, de adrenalina, noradrenalina, van a estimular la secreción de prolactina. La succión también es un estimulador.
Los estrógenos, que como ven está en mayúscula y en negritas, lo van a hacer en forma indirecta y directa. La hormona liberadora de tirotrofina, la TRH, que antiguamente se lo conocía como el factor liberador de prolactina. También los otros factores de crecimiento epidérmico de fibroblastos también estimulan la secreción. La vasopresina, la vieron en la primera clase, oxitocina, el VIP, galanina. La serotonina también estimula a la prolactina, y drogas que inhiban al gran inhibidor, drogas que inhiban a dopamina. Y dentro de los inhibidores, mucho más grande, en negrita, tenemos a la dopamina. Es fundamental, ¿sí? Va a controlar la síntesis y secreción de prolactina. Ustedes lo vieron en la primera clase de endocrino. Todas las hormonas hipotalámicas en general estimulan a las hipofisarias, salvo prolactina. Prolactina tiene un tono inhibitorio. ¿Qué significa eso? Que si yo corto el tallo hipofisario, todas las hormonas hipofisarias van a disminuir, salvo la prolactina, que va a estar aumentada. Entonces, este concepto es fundamental que ustedes recuerden. También inhibe el GABA, la somatostatina, que nosotros lo llamamos el inhibidor universal, ya lo vamos a ver en diferentes clases, que inhibe a todas las hormonas. La misma prolactina, también la nicotina, las endotelinas, las colecistoquininas y el factor transformin beta. Entonces, recuerden los estimuladores y los inhibidores. Y como les dije anteriormente, la importancia está en aquellos que no debemos olvidar, como es, por ejemplo, los que están en negritas y también en mayúscula. ¿Y qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor catecolaminérgico, que inhibe la secreción de prolactina. Y lo va a hacer a través de 3 sistemas. El sistema túbulo infundibular, también conocido como TIDA, el túbulo hipofisario y el periventricular. Y no en vano los puse uno en negrita, porque es el más importante, y cuando hablemos de inhibición de dopamina vamos a referirnos sobre todo a este sistema, que es el túbulo infundibular. El periventricular es local, ¿sí? Y también vamos a hablar del túbulo hipofisario, pero el más importante es el túbulo infundibular, el TIDA. ¿Cómo se sintetiza la dopamina? La dopamina proviene de la fenilalanina, que por la fenilalanina hidroxilasa se va a transformar en tirosina. La tirosina por la tirosina hidroxilasa va a dar dopa, y la dopa por la dopa de carboxilasa va a dar dopamina. Y como vemos, la dopamina puede ejercer un efecto inhibitorio sobre su propia síntesis. Y como les puse acá bien grande y en rojo, la enzima tirosina hidroxilasa es el paso limitante para la síntesis de dopamina. No me voy a cansar de hablar sobre la tirosina hidroxilasa y espero que ustedes también la aprendan y la quieran tanto como yo. Dijimos entonces que dopamina va a actuar principalmente a través de 2 sistemas: el túbulo infundibular, que va desde la eminencia media hacia la hipófisis anterior, a través de los vasos largos del sistema portal. ¿Por qué es tan importante? Porque es el que más dopamina va a aportar. Posee a la enzima tirosina hidroxilasa y por lo tanto siempre va a poder dar o sintetizar dopamina. Y recuerden que es este sistema, o es la dopamina, el que va a permitir siempre ese tono inhibitorio sobre prolactina. Y vamos a ver que una de las maneras que actúan los estrógenos, ¿sí?, estimulando o produciendo aumento de prolactina, es porque justamente
inhiben a esta enzima. Los estrógenos inhiben a la tirosina hidroxilasa. El segundo sistema, el túbulo hipofisario, va desde el lóbulo neurointermedio hasta la hipófisis anterior por los vasos cortos. Y acá, entonces, tenemos un gráfico, ¿sí? Un dibujo donde vemos el sistema túbulo infundibular y el sistema túbulo hipofisario. Por las vías de vasos largos van a llevar la dopamina para actuar sobre los leptotropos, y acá tenemos los vasos cortos también, que también aportarán dopamina. Bien, la dopamina puede actuar a través de 5 receptores: T1, T2, T3, T4 y T5. En el lactotropo específicamente vamos a tener los D2. Y esto es súper importante lo que le voy a decir. Cuando utilizamos drogas, un agonista, es decir, una sustancia sintética que es similar a la dopamina y que va a producir la misma acción, ¿sí? Lo que vemos es que en segundos se inhibe la liberación de prolactina. Esto sucede porque a través de este receptor se activan los canales de potasio y se inhibe los canales calcio-voltaje dependiente. De esta manera se inhibe la liberación de prolactina en el lactotropo. En minutos y horas se sabe que se inhibe, se suprime el gen de prolactina. Y en días y meses se inhibe la proliferación de los lactotropos y también se disminuye el tamaño de las células hipertrofiadas. Esto cambió, fue todo un cambio del paradigma de los tratamientos de los tumores hipofisarios, sobre todo de los tumores productores de prolactina, que actualmente en su gran mayoría se tratan con medicación, con agonistas, con sustancias que son similares a la dopamina y que van a tener su misma acción. ¿Sí? Miren lo importante que es conocer algo fisiológico, ¿sí? Que realmente revolucionó todo el tratamiento de los tumores productores de prolactina. Y esto obviamente llevó su tiempo, y les muestro un trabajo donde se comenzó, cómo comenzó todo esto. Es en animales de experimentación. Se indicaba un antagonista, es decir, una sustancia similar a una sustancia química similar a la dopamina, pero que inhibe sus acciones, o sea, no va a poder actuar, o sea, bloquea al receptor, o sea, no se van a producir todas las acciones de dopamina y por lo tanto va a aumentar las concentraciones de prolactina. Y acá lo vemos, se daba esa droga, no importa el nombre, pero era un antagonista de la dopamina, y vemos que rápidamente aumentan las concentraciones de dopamina. Si se daba este inhibidor, este antagonista con L-Dopa, sabemos que son de la familia de la dopamina, disminuía, ya ese aumento no era tan importante. Pero cuando dábamos este antagonista, pero a la vez dábamos un agonista, o sea, dábamos una sustancia que era similar a la dopamina, como es la bromocriptina, vemos que realmente se inhibe la secreción de prolactina. Entonces, miren qué importante es el sistema dopaminérgico en el control de la prolactina. Bien, y dijimos que teníamos diferentes estimuladores e inhibidores. Y quiero que vayamos de a poco viendo este gráfico. Prometo que lo voy a explicar todo. Acá tenemos entonces en hipotálamo, sobre todo a nivel del núcleo arcuato, se va a liberar dopamina, y la dopamina dijimos que el principal sistema era el túbulo infundibular, el sistema TIDA. Si yo libero dopamina, lo que va a pasar a nivel del lactotropo es que se inhiba,
¿sí? No solamente la liberación, sino también la síntesis, ¿sí?, de prolactina, y de esta manera vamos a tener menor concentración. Entonces, en definitiva, vamos a tener sustancias que disminuyen la concentración de prolactina en forma indirecta, porque estimulan a dopamina, y si yo estimulo al inhibidor, obviamente voy a mantener inhibida la secreción de prolactina. ¿Me van siguiendo? Voy de vuelta. Por ejemplo, prolactina va a inhibir a dopamina. ¿Y cómo lo hacía? Perdón, estimula dopamina, perdón. ¿Y cómo lo hacía? Estimulan a la tirosina hidroxilasa. Entonces, de esta manera, prolactina lo que hace es, en realidad, estimular al inhibidor, por lo tanto va a disminuir prolactina. Histamina a través de los receptores H2 también estimula dopamina, así también acetilcolina y el péptido natriurético atrial. Es decir, prolactina, histamina a través de los H2, acetilcolina y el péptido natriurético atrial, en forma indirecta lo que van a hacer es inhibir la secreción y síntesis de prolactina. Pero también tenemos sustancias que lo van a hacer en forma directa. Dopamina, somatostatina y GABA inhiben la secreción y también la síntesis de prolactina. Vayamos ahora al otro lado. Si yo hay una disminución de dopamina, lo que voy a encontrar es un aumento de prolactina. Por lo tanto, si yo inhibo al inhibidor, lo que voy a tener es aumento de prolactina. Entonces, serotonina, noradrenalina, los opiáceos endógenos, los estrógenos, la histamina a través de los H1, galanina y óxido nítrico inhiben la liberación de dopamina, síntesis y liberación de dopamina. Y por lo tanto, en forma indirecta, van a estimular a prolactina. ¿Qué sustancias estimulan directamente la síntesis y secreción de prolactina? El TRH, hormona liberadora de tirotrofina, los estrógenos, oxitocina, vasopresina, VIP, angiotensina 2 y neuropéptido I. Entonces, para que quede claro, podemos tener sustancias que van a inhibir o disminuir la síntesis y secreción de prolactina. Lo pueden hacer en forma indirecta, estimulando al inhibidor, es decir, estimulando a dopamina, o en forma directa, inhibiendo directamente al lactotropo y de esta manera síntesis y secreción de prolactina. También podemos tener sustancias que aumenten la síntesis y secreción de prolactina. En este caso lo pueden hacer también en forma indirecta, inhibiendo al inhibidor, es decir, inhibiendo a dopamina, o en forma directa, estimulando directamente al lactotropo. De esta manera, después lo deben de asimilar, pero bueno, mi idea fue mostrarle toda la regulación, todas las sustancias, ¿sí?, que pueden estimular o inhibir a un nivel y a otro. Comencemos con las acciones. Y nuevamente, la acción clásica es sobre la mama. Y sobre la mama, la prolactina va a estimular el crecimiento durante el embarazo. Principalmente lo que hace es estimular el desarrollo de los alvéolos. Favorece el desarrollo del sistema neuroendocrino e inmune. Estimula el inicio y la mantención de la lactancia, es decir, estimula la lactogénesis o también denominado galactogénesis,
y la lactopoiesis o galactopoiesis. Regula también el balance hidroelectrolítico de la leche y estimula la síntesis de caseína láctea y de alfa-lactoalbúmina. ¿Cómo es el estímulo de la producción de leche? Bueno, acá lo tenemos. Vemos que a nivel del penzón va a ser el primer estímulo, que por vías aferentes medulares va a unirse y va a enviar el estímulo por vía espinotalámica, y esto va a producir una inhibición de dopamina y también va a estimular a otras neuronas que favorecen la liberación de prolactina, como cuáles: TRH, hormona liberadora de tirotrofina, oxitocina y también PIP. Dijimos que entonces se inhibe dopamina, el inhibidor, y tenemos además estímulos para la secreción, síntesis y secreción por el lactotropo de prolactina. Prolactina entonces va a ejercer sus acciones, como vimos anteriormente, estimula y favorece el crecimiento durante el embarazo, principalmente a nivel de los alvéolos, el desarrollo del sistema neuroendocrino e inmune, inicia y mantiene la lactancia, regula el balance hidroelectrolítico y también estimula la síntesis de algunas proteínas de la leche. Ahora bien, vamos a ver en las siguientes diapositivas que prolactina tiene otras acciones. Pero volvamos sobre la regulación, porque me parece que es muy interesante. Prolactina puede ejercer una acción inhibitoria sobre el lactotropo, ¿sí? Y esto, recuerden que era una regulación autócrina, ¿sí? La misma hormona se regula a ella misma, ¿sí? O puede hacer un feedback corto, es decir, puede estimular a la tirosina hidroxilasa para que favorezca la síntesis de dopamina. Por otra parte, vamos a hablar de un gran estimulador de la secreción de prolactina, que son los estrógenos. Y los estrógenos, como ven, pueden actuar en forma directa sobre el lactotropo, ¿sí? O en forma indirecta, inhibiendo a la tirosina hidroxilasa, que, como acabamos de decir, es la enzima limitante para la formación de dopamina. Bien, cuando hablamos de prolactina, en la mayoría de los libros de fisiología solamente se remite a las acciones sobre la mama. Pero hoy en día está muy claro, tanto en investigaciones y en experimentos sobre animales de laboratorio, como también hoy se conoce en el ser humano la importancia que tiene prolactina sobre el eje reproductor. Cuando hablamos de reproducción, sí, por lo menos para los endocrinólogos y también para los ginecólogos y especialistas en reproducción, no solamente hablamos de GnRH, o sea, hormona liberadora de gonadotrofinas, o de las gonadotrofinas como FSH-LH. En la mujer no solamente hablamos de estrógeno y progesterona, y en el hombre de testosterona y dihidrotestosterona, sino que también en esto incluimos a prolactina. Y vamos a ver, en otra clase que también van a ver conmigo, que también incluimos a el eje tiroideo. Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta prolactina. Y quiero que se lleven este concepto que para mí es fundamental. Prolactina no es solamente la hormona que va a favorecer la lactancia, sino que también va a favorecer la reproducción. Fundamental, y van a ver que yo voy a intentar convencerlos. Lo primero que tenemos que saber, que ya nos habíamos adelantado, que en el hombre la secreción de prolactina es tónica, se mantiene siempre igual, respetando el ritmo circadiano, pero es constante. En cambio, en la mujer va a estar, digamos, va a seguir al ciclo menstrual fisiológico.
prolactina comienza a aumentar, ¿sí? Comienza a aumentar su pulsatilidad en fase folicular tardía y en fase lútea. Y vamos a ver cuál es esa importancia. Una vez que si no hay embarazo, se produce la disminución de los estrógenos, de la progesterona, y comienza de vuelta la fase folicular temprana, esta elevación va a disminuir, es decir, estas elevaciones son transitorias y van a respetar entonces el ciclo menstrual. Vuelvo a insistir, aumentando los valores de prolactina fisiológicamente en fase folicular tardía y también se mantienen elevadas en toda la fase folicular lútea. Ustedes me dirán, bueno, ¿a cuánto se eleva, Jimena? Sabemos que se eleva, ¿sí? No hay valores de referencia para estas variables. Por lo tanto, cuando queremos medir prolactina, lo hacemos en la fase que sí sabemos y conocemos los valores de referencia, que es en fase folicular temprana. Pero por eso es importante saber que el valor de prolactina aumenta. ¿Qué pasa en el ovario? Si ustedes se acuerdan de dónde estaban ubicados los receptores, y después les voy a pedir que vuelvan ustedes a esas diapositivas, yo había puesto mama y abajo había puesto ovario, porque hoy sabemos que la prolactina tiene receptores, hay receptores de prolactina en la célula de la granulosa. Tiene un efecto antiapoptótico, estimula la esteroideogénesis ovárica, está involucrada en la coordinación de los macrófagos y de las células de la granulosa para que se produzca la ovulación, también estimula el desarrollo folicular y sobre todo va a tener una función muy, muy importante que se dice que la prolactina es luteotrópica. ¿Por qué? Porque mantiene el cuerpo lúteo para que produzca progesterona para un posible embarazo. ¿Qué pasa a nivel del endometrio? El endometrio produce prolactina. ¿Y cuál sería la función? Bueno, actuar como un efecto inmunológico propicio, actúa como una citoquina, como una sustancia inmune, ¿sí? Para favorecer un medio ambiente óptimo para la implantación, ¿sí? Nuevamente, la prolactina tiene un importante papel en la reproducción. También la prolactina tiene un papel importante en la sexualidad. Y en animales de experimentación, en hembras, se ha visto que aumenta la receptividad sexual y que favorece la conducta maternal. En los seres humanos se ha visto que genera mayor placer en las relaciones. Y también se ha visto que luego de una relación sexual placentera, se ve entre 12 horas post-relación un aumento de prolactina, tanto en el hombre como en la mujer, pero siendo mucho más marcada en la mujer. Y esto estaría relacionado para mantener la estructura y la función del cuerpo lúteo para la producción de progesterona por un posible embarazo. El hombre no está exento. Y también, si se acuerdan, yo había puesto ovario, útero y después aparato reproductor masculino. Y vamos a ver que hay receptores de prolactina en las células de Leydig. ¿Y cuál sería la función? Mantener el trofismo de la célula, aumentar el número de receptores de LH, y hoy van a ver masculino y van a ver cuál es la importancia. Disminuye la aromatasa, enzima que va a transformar testosterona en estradiol, y también estimula la esteroidogénesis y la producción de andrógenos. ¿Qué hacen las células de Sertoli? Aumenta el número de receptores de FSH. En las células germinales favorece la conversión de espermatocito a espermátide, y respecto a hay receptores de prolactina
a nivel del espermatozoides, lo que hace es aumentar el metabolismo energético, favorece la motilidad y la unión al ovocito y disminuye el tiempo de capacitación. También tenemos receptores de prolactina en la próstata, aumentan el número de receptores de andrógenos, estimulan la función secretora de la próstata, incrementando la producción de ácido cítrico. Estimulan también los niveles de IGF-1 y de su receptor. A nivel de epidídimo, incrementa el metabolismo energético, las concentraciones de ácido ciálico y de lípidos, y también a nivel de las vesículas seminales, aumentan las concentraciones de lípidos y de fosfatasa ácida. Es decir, genera a lo largo no solamente del testículo, sino de todo el recorrido espermático, ¿sí?, un medio ambiente adecuado para que se produzca una correcta reproducción. Como ven, entonces, prolactina no es solamente mama, sino que tiene un papel muy importante en la reproducción, tanto femenina como masculina. Y esto está totalmente comprobado, por lo tanto lo tenemos que conocer. Esto es fisiología. Con respecto al sistema inmune, lo que podemos decir es que la prolactina se sintetiza en los linfocitos. Es decir, el sistema inmune puede producir prolactina y la prolactina hipofisaria puede regular la expresión de receptores en células inmunes. Van a estimular las células del sistema inmune, como cuáles: los linfocitos T, los linfocitos B, los natural killer, los macrófagos, neutrófilos y las células dendríticas. También estimulan el crecimiento de los órganos linfoides, promueve la proliferación de los linfocitos, y ya van a ver cuando vean corticoides que tienen una acción opuesta a los mismos. Inhiben la apoptosis de los linfocitos inducida por los glucocorticoides. Es decir, tienen un efecto inhibitorio sobre los inmunosupresores. Todo esto está mucho más estudiado en los animales de experimentación, pero bueno, hay algunas patologías, ¿sí?, donde esto lo podemos ver. Por ejemplo, la hiperprolactinemia, el exceso de prolactina, disminuye la respuesta inmune. Y esto se ve en algunas patologías, no importa, sí, que son algunas enfermedades autoinmunes que mejoran cuando se les da un agonista dopaminérgico, es decir, cuando se inhibe a la prolactina. Y cuando tenemos una hiperprolactinemia, las exacerba. Como concepto que me gustaría que se lleven con respecto al sistema inmune es que prolactina en dosis fisiológicas estimula la respuesta inmune. Eso es el concepto que quiero que se lleven. Otras funciones menos conocidas de prolactina es sobre el metabolismo de los lípidos. Estimula en el feto, sí, la síntesis de fosfolípidos en el pulmón fetal. También estimula la actividad de la lipoproteína lipasa en hígado. Con respecto al metabolismo de los hidratos de carbono, estimula la glucógeno fosfatasa, incrementa la secreción de insulina, estimula la glucoquinasa. Asimismo, aumenta los GLUT2, es decir, aumentan la captación al sensor de glucosa, sobre todo a nivel de páncreas y de hígado. Y también a nivel de la glándula adrenal o suprarrenal, incrementa los andrógenos adrenales, estimulando a la 21-hidroxilasa, ya van a ver la importancia de esta enzima, y también estimula la síntesis de catecolaminas. A nivel sobre todo experimental, ¿sí?, ya sea en peces o en roedores, se observó que también actuaría o estaría involucrada en el balance de agua y electrolitos, reduce la excreción renal de sodio y de potasio,
aumenta la reabsorción de agua y sales en las porciones del intestino y disminuye el sodio y el cloro en el sudor. Y también estaría involucrado en todo lo que es el desarrollo y crecimiento. Induce la proliferación celular, induce la maduración pulmonar y la producción de surfactante en el feto, induce la diferenciación preadipocito-adipocito, favorece la maduración de las células germinales y también va a favorecer la maduración y desarrollo del sistema túbulo-infundibular. Es decir, ella misma va a favorecer el desarrollo de su regulación. Bien, entonces, para que quede más que claro, vemos que prolactina no solamente tiene acciones sobre la mama, sino que tiene una importantísima acción sobre la reproducción, tanto femenina como masculina, que también tiene acciones sobre la inmunidad y también sobre la homeostasis. Como vemos, es mucho más de lo que muchas veces nos cuentan de prolactina. Bien, eso era lo fisiológico. ¿Y qué pasa cuando hay hiperprolactinemia? No importa la causa, no importa, acá estamos hablando de fisiología. Acá tenemos un aumento de la prolactina. Y en una mujer que tiene aumento de prolactina podemos tener ciclos, alteraciones del ciclo, que puede ir de una anovulación, es decir, que mi paciente no ovule, hasta una amenorrea, una mujer que le falta la menstruación por 3 meses consecutivos. Puede también tener galactorrea, que es la presencia de leche por la mama en momentos donde la mujer no está cursando un embarazo ni está dando lactancia. Y también puede haber infertilidad, que esa mujer no pueda quedar embarazada. ¿Qué sucede en el hombre? En el hombre puede haber disfunción sexual, disminución de la libido, galactorrea, que en ningún caso un hombre puede tener galactorrea, e infertilidad. Como ven, más allá de la manifestación sobre mama, todo lo demás es sobre el aparato reproductor. Por eso tenemos que conocer lo fisiológico, ¿sí? Recuerden entonces, a modo de repaso, dopamina inhibe prolactina y prolactina va a estimular la producción de dopamina, así ejerce sus efectos, pero cuando tenemos una hiperprolactinemia, aumenta prolactina y dopamina no puede actuar sobre el lactótropo. Y normalmente tenemos que prolactina cuando está en valores normales, miren, acá está entre 15 y 20, ¿sí? Tenemos niveles normales de gonadotrofinas, es decir, de LH y de FSH. Pero cuando tenemos una hiperprolactinemia, miren, los valores se elevaron a entre 50 y 90, por ejemplo, es decir, están muy por arriba del valor de referencia, vemos que hay una disminución de las gonadotrofinas, tanto de FSH como de LH. ¿Y esto por qué es? Bueno, normalmente a dosis fisiológicas, prolactina a través de las neuronas Kiss, que van a actuar como puentecitos, estas neuronas van a liberar quispeptinas que estimulan al gen RH. Si yo estimulo a la hormona liberadora de gonadotrofinas, voy a tener un aumento de LH y FSH y estas van a ejercer sus acciones, ya sea en ovario o en testículo. Cuando hay un aumento de prolactina, un exceso de prolactina, estas neuronas se inhiben y no producen quispeptinas. Por lo tanto, no va a haber una señal hacia el gen RH va a disminuir y como vimos en esta diapositiva, disminuyen las gonadotrofinas. Al disminuir las gonadotrofinas, no van a ejercer sus acciones sobre ovario o sobre testículo. Entonces, la hiperprolactinemia
altera a la neurona KIS, disminuyendo la liberación de quispeptinas y por lo tanto inhibe a todo el eje, GnRH, gonadotrofinas y hormonas esteroideas sexuales, ya sea estrógeno, progesterona para la mujer, testosterona para el hombre. Todas las buenas funciones que tenían sobre la célula de la granulosa, sobre el cuerpo lúteo, se pierden. Todas las acciones que tenía en el endometrio para favorecer la implantación se pierde, y obviamente va a estimular, sí, la producción de leche. En el hombre vamos a tener alteraciones a nivel de testículo, células de Leydig y de Sertoli, y también a nivel propiamente dicho de los espermatozoides. Entonces, con una hiperprolactinemia, dijimos que inhibe a estas neuronas KIS, hay disminución de la producción de quispeptinas, se alteran los pulsos de GnRH, disminuye los niveles de FSH y LH, y esto va a traer como consecuencia reducción de las células de la granulosa, disminución de las concentraciones de estrógeno y de progesterona, y eso va a llevar a una amenorrea e infertilidad, y en el hombre a una disminución de los niveles de testosterona, por eso la disfunción sexual, por eso también la disminución de la libido, y también va a alterar la movilidad y también el recuento de espermatozoides, lo que va a llevar también a una infertilidad. Ya finalizando, ¿cómo estudiamos a estos pacientes? Y deberíamos pedir entonces una prolactina. Pero vimos que prolactina estaba altamente regulada. Entonces, primero la debería pedir en ayunas. Si es una mujer, la debería pedir en la primera fase, en fase folicular temprana, entre el día 3 y 5 de la menstruación. ¿Por qué? Porque dijimos que en fase folicular tardía y fase lútea aumentaban, y no tenemos esos valores de referencia. Sabemos que aumentan los valores en una mujer. Debo de hacer la extracción lo más temprano que pueda. Ningún laboratorio bioquímico abre a las 4 o 5 de la mañana. Todos abren entre las 7 y las 8 de la mañana. Por lo tanto, siempre le pedimos que vayan a primerísima hora y que por favor se despierten y se levanten 2 horas previas a sacarse sangre, por mínimo. ¿Por qué? Porque dijimos que el sueño estimulaba la secreción de prolactina. Le voy a recomendar que por favor no realice actividad física. Es una situación de estrés, y vimos que noradrenalina inhibe dopamina, por lo tanto me va a aumentar prolactina. Y también vimos que las relaciones sexuales aumentan los niveles de prolactina. Por lo tanto, debo desaconsejar la realización de ejercicio y también tener relaciones el día previo de realizar la extracción de sangre para prolactina. Debo evitar toda medicación que eleve dopamina, que eleve prolactina, es decir, que actúen inhibiendo dopamina, ¿sí? Porque al inhibir dopamina voy a tener aumento de prolactina. Y por último, algo que siempre hacemos de rutina es medir TSH. ¿Por qué? Porque recuerden que la TRH, la hormona liberadora de tirotrofina, aumentaban las concentraciones, síntesis y secreción de prolactina. No podemos medir de rutina las hormonas hipotalámicas. Entonces, una manera indirecta de ver la secreción de TRH es medir TSH. Recuerden que la única que va a tener un tono inhibitorio va a ser prolactina, pero si hay un aumento de TRH, vamos a tener entonces un aumento de TSH. Bien, espero haber cumplido con mis objetivos, que fue conocer la estructura de prolactina, ver cómo se regula prolactina, todas las funciones que tienen,
qué pasa cuando hay un exceso de la misma y cómo voy a utilizar la fisiología para saber cómo medir prolactina. Muchas gracias.